Este evento, que es apoyado por Empresas Públicas de Medellín, EPM, por la Fundación Bancolombia, el Grupo Bancolombia y CMI, hacen posible que tengamos al conferencista internacional invitado esta mañana, que nos ha compartido todas sus experiencias. Vamos ahora a prepararnos todos, por favor. Muchas gracias, señor Eddie Plenel, por acompañarnos. Vamos ahora con el panel, el ecosistema de la democracia y el derecho de conocer. La democracia representativa está en grave crisis, no se reduce a la figura formal de la simple elección de representantes ni tampoco a la delegación simbólica de poder. El régimen democrático requiere de un ecosistema complejo, tejido de deliberación, participación y representación. El tema de poder acceder a la información, al conocimiento y a los saberes es ahí esencial, es la garantía de una ciudadanía consciente y activa. En ese sentido, la libertad de informar es tan vital como el derecho al voto ciudadano. Así pues, vamos a disponernos para el panel y conversar sobre el tema. Por eso tenemos a nuestros invitados, la doctora Noemí Sanín, doctor Juan Camilo Restrepo, doctor Juan Lozano. Muy buenos días. Qué maravilla oír uno a periodistas como el señor Plenel, que llaman las cosas por su nombre y que además de todas las características del periodismo que defiende, también lo caracteriza el valor y la precisión. A nosotros nos ha correspondido el panel del ecosistema de la democracia. Y se hablaba acá de la obscenidad, de la corrupción. Yo creo que la peor corrupción y la peor obscenidad de la corrupción es la corrupción a los medios de comunicación y la que más puede atentar contra la democracia y las libertades. En el mundo de hoy hablamos con mucha frecuencia del derecho a la salud, el derecho a la educación y si deben o no tener lucro. Yo me pregunto que el derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a la verdad de la ciudadanía, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo colocamos? En las reivindicaciones que todos los días se piden, pues pedimos eso, educación pública garantizada, que el paciente no sea cliente, sino que sea un usuario y un ciudadano que tenga derecho a la salud. El derecho a estar informado es un derecho público, un derecho necesario a la democracia. Y todo lo que atente contra ese derecho a saber y a conocer es corrupción. En el mundo de hoy, a mi juicio, está gravemente amenazada la libertad de expresión y la libertad de saber y conocer. Los medios de comunicación escritos están muy amenazados. Su independencia económica está muy amenazada. Y el poder, los diferentes poderes, los comerciales y los políticos, los económicos, los compran en muchas oportunidades, a todos los medios. Yo creo que hay que analizar el tema de la compra, que no es siempre por medios económicos, son los favores, son las publicidades. Entonces yo sí creo que hay que ver cómo está amenazada la democracia por la falta de la libertad de conocer, de saber, de estar informado, y también cómo el derecho a informar, la libre expresión, cómo se compatibiliza con el pluralismo. Porque, por ejemplo, puede haber un medio libre, pero si está totalmente sesgado y orientado hacia una sola posición, ¿qué derecho le da al ciudadano de estar informado, a no ser que le advierta totalmente que es un medio que está al servicio de una exclusiva orientación? Entonces, Complexos ha invitado a dos grandes colombianos, a mi juicio, para hablar sobre el ecosistema de la democracia y los medios. Son Juan Lozano, gran periodista, político, intelectual, y yo creo que persona que lo ha caracterizado la ética. Juan Camilo Restrepo, político, periodista, escritor, intelectual, que yo también creo que ha tenido esa misma característica.
Yo creo que es muy bien pensado haberlos invitado a ellos, y yo quisiera preguntarles, para empezar este foro, si en Colombia el ecosistema, son esos organismos que permiten la libertad, que permiten que no haya opacidad, que permiten que no se asfixie la verdad, que la corrupción no corroa y que impida el ejercicio de los derechos y de las libertades, si en el mundo político, empecemos por el mundo político que los dos han vivido, ustedes han contado en Colombia, y con el valor que el señor Plenel ahora hablaba, con las suficientes garantías, y creen que las tengan otros, para poder ejercer libremente la política y tener las garantías que la libertad de expresión debe garantizar y la libertad del ciudadano de conocer debe tener. Empecemos por cualquiera, empecemos por acá por la izquierda. Juan Lozano. Muchas gracias, muy buenos días. Es todo un gusto y un honor poder estar aquí, poder estar en una mesa en la que nos modera Noemí Sanina, quien admiramos y apreciamos tanto. Agradecerle al doctor Velilla, a Complexus, por lo que han hecho posible, y decirle al señor Plenel muchas gracias. Usted vino a darle una bocanada de oxígeno a los periodistas, volviendo a nuestra proclama inicial, y nos hemos sentido interpretados por la suya. Ese grito para reivindicar el sueño del periodista en la búsqueda de la verdad, el periodista que no transige, el que no se arruga, el que no se asusta, el que no se calla, pero que lo hace constructiva y responsablemente. Muchas gracias, señor Plenel. Ha sido una maravilla tenerlo aquí. Y eso me lleva a la pregunta que nos hace Noemí, porque yo sí creo que el gran desafío que tiene Colombia es recuperar, en los términos de la pregunta, el ecosistema de la democracia. Nosotros tenemos hoy formalmente una democracia que tiene una larga tradición en nuestras instituciones, en nuestras prácticas de refrendar gobiernos, pero en la cotidianidad lo que está vulnerado, en mi sentir, es el conjunto de garantías para que la pluralidad de voces de la sociedad colombiana se oigan en toda su magnitud. Ya lo decía Noemí, el derecho fundamental a la libertad de expresión, tal como se consagró además en la Constitución de 1991, existe en la medida que es capaz de garantizar la posibilidad de que los periodistas libremente y los opinadores den su opinión, pero solo existe si simultáneamente es capaz de garantizar la posibilidad de que la sociedad esté bien informada. Es un derecho que tiene sus dos extremos así definidos. No es la reivindicación unilateral de los periodistas para tener una condición especial en la sociedad. El periodista existe en la defensa de su derecho en tanto sea capaz de garantizar que quien recibe sus mensajes esté bien informado. Y eso es lo que hoy está limitado en Colombia, Noemí. Hay una cantidad de temas que quedan ocultos, hay una cantidad de asuntos que simplemente no encuentran un espacio adecuado en los medios, y el ecosistema democrático está principalmente herido en el Congreso de la República, y está herido en el Congreso de la República porque en el pilar de la democracia el camino para llegar no es la virtud en la capacidad de interpretar a todos los ciudadanos en la mayoría de los casos. Por supuesto, generalizar es equivocado y hay excepciones virtuosas, pero en la mayoría de los casos el camino para llegar es la compra de votos financiada con los recursos del Estado colombiano. Y eso está, en los términos del señor Plenel, en la opacidad. Eso se desarrolla en reuniones de medianoche, en las que se acuerdan las formas como se distribuye el presupuesto público para que los tomadores de decisiones puedan finalmente votar. Y eso no tiene... Ahí está el gran reto periodístico y político, porque obviamente no tiene registro. Cuando se van las cámaras, empieza la reunión oscura, la reunión opaca. Ahí tenemos un desafío colectivo. Ahí le hago una pregunta. Si el Congreso
pues, y la forma de llegar a él es a través de la compra de votos y de la opacidad, del ocultamiento, del secretismo de ese hecho. Ahí hay un problema de los medios de comunicación, también de patrocinar esa opacidad, porque en el mundo de hoy, donde prácticamente, que es la ventaja del ecosistema, que a pesar de, digamos, la contaminación de la corrupción, la transparencia se va imponiendo, se va imponiendo. Es posible que con los medios de comunicación de propiedad de los grandes monopolios, de los grandes empresarios, se permita esa transparencia. ¿Usted cree que los medios de comunicación en manos de los grandes empresarios, como ocurre normalmente en América Latina, permitiría que la democracia y la corrupción fueran desveladas, se desprendiera la verdad y fuera independiente y fuera transparente, o lo ve difícil? En nuestra estructura constitucional, la coincidencia de libertad de empresa y de libertad democrática permite que grandes empresas sean propietarias de grandes medios. Eso está incluido dentro del marco constitucional. Lo que debe exigir es la revelación del conflicto eventual de intereses cuando unos asuntos que tocan al grupo empresarial hacen parte de la agenda informativa. No hablemos del deber ser, sino del ser. Eso es el camino que debería ocurrir. Y hay una paradoja, porque los primeros perjudicados con la mala política colombiana son los mismos empresarios. Para hablarlo con nombre propio, el más perjudicado con la mala política colombiana en su área de negocios es el señor Alejandro Santo Domingo o el señor Carlos Ardila Lule o el señor Luis Carlos Sarmiento. Ellos pagan el peaje de tener una mala política. Lo que sorprende, y por eso uno con una visita como la del señor Plenel, yo señalaba que es una bocanada de ilusión, es que no se adelante esa tarea de esa forma y que la política se haya vuelto, para efectos de la cobertura de los medios, un poco farándula. ¿Qué senador sale en los noticieros de televisión? El excéntrico, el loco, el que gritó al otro, el que correteó a uno, el que le zampó un puño. Usted ve a los grandes empresarios como víctimas en este caso. No como... ¿Usted sí cree que están contribuyendo a que el ciudadano esté informado, a que haya pluralismo, a que haya veracidad, a que la corrupción se desvele y que además, pues pudiendo tener recursos económicos, se garantice que haya menos corrupción? O por ejemplo, el ejercicio de medios digitales sin publicidad garantizaría más independencia, o lo uno y lo otro. Yo creo que los grandes medios tienen una tarea pendiente, y yo lo digo con todo respeto, y ahora que he regresado a la actividad periodística, lo que uno siente es que ahí hay un déficit en la comprensión de la política. Los periodistas que cubren política, además, en muchos casos son personas que no tienen la suficiente formación para entender la complejidad de los asuntos que están detrás de la política. Entonces, en términos de Sarmiento, de Santo Domingo, de Ardila, claro que hay una tarea pendiente en sus redacciones para darle suficiente atención y profundidad a los temas políticos y para que la política no sea o lo judicial, porque hoy metieron preso a uno, porque hoy le dictaron orden de captura a otro, porque hoy le retiraron la investidura a un tercero, ni lo circunstancial de lo estridente. Y ahí, en la autocrítica que tienen que hacer los medios, hay una tarea fundamental. ¿Quiénes creo que han cumplido con un enorme valor? Y lo digo, aquí no se nota si me pongo colorado si están los responsables, los nuevos portales. A mí me parece que La Silla Vacía, a mí me parece que Las Dos Orillas, a mí me parece que Confidencial, a mí me parece que este conjunto de nuevos portales ha dado una mirada refrescante a la política. Y frente a la publicidad, a mí me parece admirable el modelo que han planteado y que nos ha expresado con su ejemplo vivo el señor Plenel. Yo particularmente no creo que la publicidad sea pecaminosa si la publicidad no compromete la voluntad del medio. ¿Pero usted cree que en Colombia es ajena la opinión de la radio, de los medios escritos, inclusive de algunos medios digitales que también la tienen y derivan su sostenibilidad también de la publicidad? ¿Usted cree que hay independencia entre la opinión
y la publicidad y entre los intereses económicos y la opinión y la información que se le da al ciudadano? Voy a decir una frase brutal que no es mía, sino que la traigo de Hernando Santos, quien fuera el legendario director del Tiempo. Una vez en un foro parecido le preguntaron por la publicidad, le preguntaron a Hernando Santos: don Hernando, usted que es el director del Tiempo, díganos cómo se debe leer el periódico El Tiempo. Y don Hernando, que era bastante desparpajado y muy provocador ante los auditorios, pidió un ejemplar del Tiempo, lo mostró aquí y dice: el director de un medio tiene que leerlo no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, primero los avisos. Y cuando dijo eso, los estudiantes se pusieron furiosos, le dijeron: capitalista, miserable, lo único que le interesa es la plata. Y dice: no, el problema de la publicidad es que sea poquita, porque si es poquita el medio depende de uno o de pocos anunciantes. Si son muchos anunciantes, el medio es libre de mandar al diablo a una agencia de publicidad o a una empresa que condicione su pauta a un contenido. La clave de la publicidad es la firmeza del director. Señores de cualquier empresa, si hay una información que los afecta y ustedes han pautado, ustedes no han comprado un seguro contra eso. Y si quieren hacer eso, bien puedan, se retiran y no pauten en este medio. Me parece que el problema de la publicidad, y obviamente son modelos distintos, pero el problema de la publicidad es que no puede vender el alma de los medios. ¿Qué pasa, Noemí, en la publicidad, en los medios, particularmente los pequeños medios radiales, los medios en provincia, que dependen de la publicidad ni siquiera de las grandes empresas, de la que le da el alcalde y de la que le da el gobernador? Entonces, si el gobernador no le manda una migaja de publicidad, el periodista muere de hambre, y por eso es un periodista arrodillado. Pero creo que ahí hay un punto central: revelar si hay conflicto de interés empresarial en la cobertura de la información, uno, y dos, en publicidad, señalar el lindero de la publicidad. Puede anunciar, pero no puede comprometer contenidos de los medios. Vamos a darle el micrófono al doctor Juan Camilo, que nos hable de su opinión sobre los medios y la democracia, la corrupción eventual que hay en los medios. Y yo pediría que pasáramos un poco de lo académico y del deber ser a tener el valor del señor Plenel, que nos ha hablado inclusive con casos claros de corrupción y de denuncia y de valor y de fortaleza para tratar de oxigenar un poco la democracia, porque está deslegitimando la democracia en el mundo la corrupción. Inclusive como consecuencia en Europa estamos viendo el nacimiento de mucho populismo como reacción, que es muy grave además. Entonces, Juan Camilo, que ha sido candidato a la presidencia, que ha sido periodista, ¿cómo ve el estado del ecosistema de la democracia y los medios que son parte de ella?